Morí y volví a la vida. Y en ese espacio entre la vida y la muerte, conocí al mismísimo Jesucristo. Me mostró un cometa gigante y ardiente que se precipitaba hacia el océano. Y de ese impacto, un tsunami de más de 60 metros de altura, arrasando países que creías los lugares más seguros de la Tierra. Lo vi todo. Y fui enviado de vuelta aquí para advertirte. Miren, ahora mismo, algunos dirán que me lo estoy inventando. De verdad. Pero si deciden quedarse y escuchar esta advertencia, seguro que cambiarán de opinión y la compartirán de inmediato con sus seres queridos, porque no quieren que se la pierdan. Antes de empezar, comenten amén para que sepa que están listos. Sabes, antes de que todo esto pasara, mi vida era bastante sencilla. De hecho, todo estaba trazado como uno de esos mapas sísmicos que solía mirar durante horas. Soy el Dr. Franklin Morrow y he pasado los últimos 40 años despreocupado por el mundo de la geología marina en una pequeña cabaña a orillas del Océano Pacífico en Monterey, California. La ciencia es mi religión, si se le puede llamar así. Vamos, me reiría de cualquier cosa que se pareciera remotamente a la fe o la espiritualidad. Y entonces me golpeó como una bofetada. Esa noche, en el laboratorio, me quedé despierto hasta pasada la medianoche mirando la pantalla principal, revisando el gráfico global de terremotos del USGS. Datos en tiempo real provenientes de estaciones de todo el mundo. Y entonces, golpeó. De repente, un dolor punzante y agudo en el pecho, como una roca golpeándome el esternón. Jadeé, aferrándome a la camisa, hundiendo los dedos en la tela como si pudiera arrancarla. Un sudor frío y pegajoso me inundó la frente y me corrió por la cara. Vi borroso. Todo se volvió negro, como un túnel que se cerraba, y luego nada. Solo oscuridad. La nada absoluta me engulló. Fue surrealista. Ya conoces esa sensación, estar colgado allí, desconectado. Ya no estaba en mi cuerpo. Caray, miraba hacia abajo desde cerca del techo como una escena extracorpórea que siempre había creído ficción. Estaba allí, despatarrado en el suelo frío. Pero no había dolor, ni peso, ni respiración, solo una extraña sensación de ligereza, flotando como un globo roto. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, ni de si alguien me había notado, hasta que una fuerza, al principio suave, me apartó del lugar. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirme de nuevo, una calidez se encendió, suave, acogedora, atrayéndome hacia ella. Poco sabía que esto era solo el comienzo de un verdadero descubrimiento. Esa atracción de la que hablé se hacía cada vez más fuerte. Cuanto más me adentraba, más intensa se hacía la luz hasta que apareció. Era Jesucristo. Y yo, un hombre que solo cree en lo que puede medir, supe que era Él. No necesitó decir una palabra. La luz lo decía todo. Eres visto. Eres amado. Después de todo, las palabras fueron como una descarga que llegó directamente a mis pensamientos. Franklin, decía, has vivido en la oscuridad del conocimiento limitado. Ahora te mostraré lo que el ojo no puede ver, lo que la mente no puede comprender. Serás testigo de lo que está por venir. Llevarás esta advertencia al mundo. Estabas muerto, pero te resucitaré para que digas la verdad. Emoción mezclada con terror. Almas estremecidas, pero también temblorosas. Había visto el fin de mi antigua vida. Ahora estaba a punto de ver el fin de todo lo demás. La luz cambió de nuevo, acercándome más, y me preparé para la tormenta de ilusiones que se avecinaba. Esa tormenta de visiones comenzó justo ahí, con él atrayéndome, no obligándome, sino guiándome hacia ese punto invisible como una perspectiva suspendida sobre la tierra. Pero no solo miraba hacia abajo. No, amigo mío, era más profundo. Ya no era Franklin, el geólogo, mirando el monitor en mi garaje. Era parte del planeta mismo, fusionándome con él, sintiendo cada temblor, cada crujido, como si mis propios huesos se rechinaran.
Sentí esas profundas grietas en la corteza, cada vez más profundas y dolorosas. Las placas tectónicas se movían como una gran bestia retorciéndose de dolor. Ya no eran datos fríos, ni escala de Richter ni coordenadas del epicentro. Era un dolor vivo y palpitante. Los gemidos de la tierra me golpeaban profundamente, retumbos que resonaban en mi alma, susurros que pedían ser escuchados. Vi y sentí terremotos que azotaron el mar de Banda. Un terremoto masivo de 6,7 sacudió las aguas como una señal de advertencia, seguido de enjambres el 18 y el 21, que alcanzaron los 4,7. Las placas tectónicas chocaron. Lo mismo en Panamá, 1 de 6, poco profundo. 2 frente a la costa sur el 14, seguidos de terremotos de magnitud 3,0 el 22 y el 24 cerca de la ciudad de Panamá, con el suelo temblando como si no pudiera soportarlo. Y en España, frente a la costa el 14, un terremoto de magnitud 5,2 sacudió el Mediterráneo. Hoy, 25 de julio, se produjeron terremotos de magnitud 3,0 cerca de Granada y Santa Cruz de la Palma. El suelo susurraba con urgencia a través del estrecho de Gibraltar. No eran sacudidas aleatorias. Eran gritos, el planeta gemía bajo un peso invisible, indicando que algo grande se avecinaba. Mi cuerpo debía estar sudando. Mi corazón latía con fuerza. ¿Pero qué había allí? Solo este dolor colectivo. Las lágrimas que no podía derramar por un mundo demasiado ocupado para escuchar. Los susurros se hicieron más fuertes, como si la tierra suplicara, despierta. Algo viene. Me quedé allí, abrumada, mi antiguo yo de laboratorio desmoronándose. Esto era ciencia de verdad. El pulso de la creación en dolor. Pero luego me mostró la otra cara, la humana. Y, ¡ay!, dolió aún más. En la Tierra, el mundo científico, mi mundo, intentaba restarle importancia. Alimentando al público con cosas como, aquí no hay amenaza de tsunami, amigos. Solo terremotos normales. Nada que ver. Los he visto en persona en conferencias en Washington, D.C., o en reuniones en línea desde laboratorios en Pasadena. Trajes y doctores dándose palmaditas en la espalda. Lanzando comunicados de prensa. La actividad tectónica está dentro de los rangos normales, dicen. Gráficos destellando en las pantallas. Modelos ajustados para ajustarse a viejas teorías. Una arrogancia tan densa como la niebla de Monterey, cegándolos a la perspectiva general. Veo a mis viejos amigos, con los que bebí cervezas en las reuniones de la AGU en San Francisco, encorvados sobre los datos, intentando encontrar explicaciones. Los límites de las placas son activos, sí, pero predecibles. No da la sensación de un apocalipsis. Se ríen de las colonias de hormigas, culpan a las erupciones solares o a las chimeneas submarinas, todo menos admitir que los patrones parecen anómalos. ¿Yo? Gritaba por dentro, queriendo unirme a esas llamadas de Zoom o estrecharles la mano en sus escritorios. Chicos, esto no es normal. Son dolores de parto. La tierra está de parto. Pero no podían oír. Con los ojos pegados a guiones anticuados. Egos que ocultaban la verdad, mirándolos fijamente. La tormenta de magnitud 6,7 en el mar de Banda fue un evento aislado. La tormenta de magnitud 6,2 en Panamá fue la norma costera. El terremoto en España, el hipo en el Mediterráneo. El público asintió, tranquilizado por titulares como, los expertos dicen que todo está bien, mientras la tierra seguía crujiendo. Me rompió el corazón ver la negación, mi propio pasado reflejado. La complacencia que había llevado como una armadura. Mis manos, si las tenía, se apretaron. Mi garganta se ahogó de frustración. Ignoraron las señales, la acumulación, demasiado absortas en sus propias burbujas racionales como para notar la mano divina que se movía. Y a medida que mi visión se agudizó,
Me di cuenta de que esto era solo la trompeta inicial, la trompeta que precedió al fuego real que descendió desde arriba. Desde ese gemido terrenal, me elevó más alto, mucho más alto, como si se disparara a través de la atmósfera sin un cohete. Sin fuerzas que aplastándome. Solo este suave ascenso al vacío. El espacio, pero no el frío y vacío que había estudiado con telescopios en mi laboratorio. No, este era el universo vivo, latiendo con una energía que podía sentir en mi interior, como si tuviera un latido propio. Las estrellas no eran solo puntos distantes en una foto del Hubble. Eran hornos ardientes, galaxias arremolinadas que respiraban con un propósito, no un caos aleatorio. Nebulosas brillando como fuegos artificiales cósmicos, planetas orbitando con determinación, agujeros negros tarareando melodías bajas que vibraban en mi interior. No eran esas fotos astronómicas que había admirado con deleite, ya sabes, este era el universo vibrante, vivo, lleno de energía y significado. Mi antiguo yo se habría vuelto loco intentando medir espectros o calcular órbitas. Pero aquí estaba, asombrado, con el alma abierta, sin necesidad de instrumentos. La inmensidad no me asustó. Se sentía ordenada, como un gran diseño que, por mi ceguera, no había podido ver. Los brazos, si los hubiera tenido, habrían estado extendidos, con el viento soplando incluso en el vacío. Pero todo era una descarga espiritual, emocionante y humilde. La tierra se encogía abajo, una canica azul marcada por esos temblores que acababa de sentir. Pero allí arriba, era parte de algo más grande, una mota en una sinfonía. Entonces, entre las estrellas, lo vi. Él guiaba mi mirada, iluminando esa cosa que se precipitaba en la oscuridad. Un cometa, pero no una bola de hielo común y corriente como el Hale-Bopp que rastreé en el 97. Era monstruoso, un coloso llameante como un volcán gigantesco que surcaba el espacio. Su núcleo brillaba al rojo vivo, su superficie se agrietaba con fisuras que expulsaban roca fundida similar a la lava. Colas que se extendían millones de kilómetros, plasma ardiente azotando detrás, brasas chispeando como pequeñas balas que perforaban el vacío. No iba a la deriva sin rumbo. No, esto se sentía dirigido, con un propósito, un mensajero de fuego y humo que se dirigía hacia nuestro sistema solar con intención. Podía sentir su calor desde lejos, las ondas que irradiaba, haciendo que mi esencia se estremeciera con un temor mezclado con asombro. Tamaño, colosal, kilómetros de diámetro, empequeñeciendo los asteroides que había modelado en simulaciones. Un rastro dejando caminos quemados en el polvo cósmico como un presagio que abrasaba los cielos. Era majestuoso a la vez que aterrador. Belleza y destrucción se fusionaban. Un espectáculo de luces hipnótico pero ominoso, como observar un incendio forestal desde lejos, sabiendo que lo consumirá todo. Mi corazón se aceleró, respirando con dificultad, si es que respiraba, al acercarse en la visión. Trayectoria fija en la Tierra. Nada de aleatoriedad. Esto fue enviado, una flecha divina dirigida directamente hacia nosotros. La energía del universo se movió a su alrededor, las estrellas se atenuaron ligeramente a su paso, como si se inclinaran ante su misión. Floté allí, paralizado. El calor de antes se convirtió en frío, al darme cuenta de que este era el fuego que estaba a punto de encender las advertencias que había ignorado toda mi vida. Y justo entonces, mientras el cometa brillaba en mi mente, me inundó de palabras, no pronunciadas, sino grabadas directamente en mis pensamientos, letras que brillaban como brasas. Escrituras de un libro que nunca había abierto, Apocalipsis 8, 8-9. Yo, un hombre que había pasado toda su vida sin tocar una Biblia. Ahora veía cada palabra, cada imagen, nítida en mi mente. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Era real. Todo lo que había despreciado se desplegaba ante mí. Los versos me impactaron como un puñetazo en el estómago,
conectando directamente con esa bestia ardiente que surcaba el espacio. No era una metáfora, ni un mito antiguo, era literal, algo que ocurriría pronto. Mi arrogancia se derrumbó con fuerza. Años de tachar a los creyentes de tontos, de llamar a la Biblia cuentos de hadas para débiles mentales mientras buscaba subvenciones y publicaciones. Me reía de la gente de la iglesia en mi pueblo costero, pasando por delante de sus servicios dominicales de camino a los sitios de buceo. Ahora el arrepentimiento me invadía, ardiente y amargo, como la bilis que me subía, mi alma temblaba de vergüenza por mi orgullo, por pensar que la inteligencia superaba a la fe. Me habría cubierto la cara con las manos, habría encogido el cuerpo si lo hubiera tenido, y habría derramado lágrimas por la ceguera que llevaba como una insignia. Habíamos tenido esta advertencia durante milenios, grabada en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros, los inteligentes, científicos como yo, decidimos ignorarla, enterrándola bajo teorías y telescopios. ¿Cómo pudimos ser tan tontos?, pensé, mientras la cola del cometa se burlaba de mis viejas certezas. No era solo una roca, era una profecía en movimiento. Una montaña de fuego lanzada para juzgar. Humillado hasta el polvo, me sentí pequeño, expuesto, pero ese amor de él persistió. No me condenaba, sino que me impulsaba a comprender la verdad de la que había huido. Pero a medida que los versos se desvanecían, la visión se agudizó en la trayectoria del cometa, definiendo dónde impactaría, y el horror de ese impacto se cernía sobre mí, listo para desatar el infierno en los mares. Ese mensajero ardiente se afianzó. Y de repente me cambió de nuevo, ya no estaba en las estrellas, sino en la tierra, flotando sobre una extensión de océano que se sentía extraña, pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro, oprimiendo mi alma. Era el mar de Banda, justo allí, en el corazón de las aguas de Indonesia, entre esas islas volcánicas sobre las que había leído en viejos textos de geología, pero que nunca había visitado. Una extensión azul salpicada de motas de tierra, las islas de Banda, me di cuenta, con sus picos escarpados y calas escondidas. Pero esta no era una postal. No, lo dejó claro, grabándolo en mi mente, este lugar estaba agobiado, aplastado por siglos de derramamiento de sangre, rebelión y desafío absoluto al Altísimo. No solo veía las olas acariciar suavemente, sentía el peso, como una niebla de culpa que se aferraba a la superficie y se filtraba hacia las profundidades. Ecos de gritos de antaño me golpearon, no audibles, pero vibrando en mi interior, estremeciéndome por dentro. Historia que casi había olvidado entre los libros polvorientos que inundaban mi memoria, amplificada por su revelación. Allá por el siglo XVII, aquellas islas de las especias, nuez moscada, minas de oro, atrajeron a los holandeses como tiburones a la sangre. Jan Pieterszoon Cohen, aquel carnicero de la VOC, masacró a miles de bandaneses en 1621, aniquilando a sus líderes, esclavizando a los supervivientes, obligando a la gente a huir a las montañas o a ahogarse en el mar. Fosas comunes bajo las olas, rebeliones aplastadas bajo las botas coloniales, todo por lucro y poder. Y no se detuvo ahí. En la década de 1950, estallaron rebeliones en la cercana Maluku, gente que se alzaba contra el dominio de Java. Más sangre empapando el suelo y derramándose en las aguas. Desafío por doquier. Nativos aferrándose a antiguos dioses. Colonizadores jugando a ser dioses. Convirtiendo la fe en conquista. ¿Tiempos modernos? La misma historia. Conflictos latentes, corrupción, gente que se apartaba de la verdad para perseguir la riqueza o la venganza. El mar lo recordaba todo. Una acumulación de pecado como sedimento tóxico que cubría el suelo. Se me erizó la piel, un escalofrío a pesar de no tener cuerpo. Como sumergirme en aguas contaminadas en casa. No es solo un lugar geográfico, ¿sabes? Es un lugar con historia. Historia que hemos olvidado como humanos. Pero Dios no. La atmósfera era pesada, opresiva, el juicio flotaba como nubarrones. Quise darme la vuelta, pero él me retuvo allí, haciéndome sentir la podredumbre acumulada,
siglos de sangre derramada que clamaban desde las profundidades. Y al asentarse ese peso, el cometa apareció en el horizonte, acercándose velozmente, con su cola como un látigo ardiente que se dirigía hacia ese lugar maldito. En el momento en que impactó, caramba, nada me habría preparado para eso. El cometa se precipitó como un martillo divino, con la velocidad desdibujándolo en una estela de fuego infernal, impactando contra la superficie del mar de Banda con una fuerza que desafiaba todas las leyes de la física que había enseñado. No me oían, pero la explosión no fue un sonido, fue un temblor que me recorrió todo el ser, con el alma retumbando como huesos en un temblor. El impacto abrió un cráter en el agua al instante, una enorme depresión que absorbió el mar antes de estallar. Ya no solo salpicaba, sino que el océano hervía furioso como una olla a presión gigante al explotar. Burbujas enormes como edificios que estallaban, columnas de vapor que se elevaban al cielo, densas y negras, tapando el sol hasta que el mundo se oscureció en el crepúsculo. Sentí la onda expansiva desgarrar el lecho marino, abriendo respiraderos, mientras el magma burbujeaba desde abajo con furia al rojo vivo. El agua se desplazaba en ondas de choque, extendiéndose cientos de kilómetros. Toda la cuenca se agitaba como un animal herido. Peces, barcos, todo se vaporizó en la zona de la explosión, un círculo de muerte que se expandía rápidamente. Mi esencia retrocedió, el horror me atenazaba, como ver una bomba nuclear detonar bajo el agua, pero amplificada 1000 veces. Aturdido, me quedé allí, con un poder inimaginable, más allá de cualquier terremoto o volcán que hubiera modelado. Esto no era una catástrofe aleatoria. Era el juicio desatado. El mar aullaba con fuerza mientras la verdadera ola comenzaba a formarse. Entonces llegó el turno de mi tierra natal, la costa oeste de Estados Unidos. Desde San Francisco hasta Seattle, lugares que conocía como la palma de mi mano. Vi cada ciudad, cada playa que había pisado durante esas mañanas tranquilas, recogiendo muestras o simplemente despejándome tras una larga noche en el laboratorio. La ola, esa cosa monstruosa, había cruzado el Pacífico, perdiendo algo de altura, pero no un ápice de su furia. Aún alcanzaba una cresta de más de 30 metros al llegar a nuestras costas, difractada y amplificada por los cañones submarinos que había cartografiado años atrás. San Francisco fue la primera en ser impactada. La bahía, sin ninguna protección. El puente Golden Gate, ese icónico puente rojo que había cruzado en coche innumerables veces para asistir a reuniones en Berkeley, se retorcía y se rompía como una cerilla, con los cables azotándose violentamente mientras el agua se colapsaba por debajo y por encima. La ciudad misma fue absorbida. El embarcadero se derrumbaba, los rascacielos del distrito financiero se inclinaban y luego se derrumbaban, el agua inundaba las calles donde antes resonaban los tranvías. Gente corriendo por las calles. Turistas en Fisherman's Wharf. Familias en el Golden Gate Park, todos atrapados en la prisa. Autos volcando. Gritos perdidos en el rugido. Sentí un fuerte dolor en el estómago. Un dolor más agudo que ese infarto, viéndolo desarrollarse como una pesadilla de la que no podía despertar. Más al norte, la costa de Oregón, esas playas escarpadas en Cannon Beach o Newport, donde había escalado acantilados estudiando los patrones de erosión, desapareció en una hora. Haystack Rock, ese enorme monolito que fotografié una vez para un periódico, se hizo añicos y quedó sumergido. Pueblos como Astoria o Tillamook, granjas lecheras y zonas de pesca, inundados. El agua avanzaba tierra adentro por el río Columbia, inundando Portland a kilómetros de distancia con torrentes fangosos que arrastraban escombros. California, mi estado natal, se llevó la peor parte al sur de la bahía. Monterey, donde mi bungalow se alzaba sobre el acantilado, lo vi con total claridad, las olas rompiendo contra las dunas, la terraza donde había tomado café astillándose. Mi laboratorio de garaje, con todos esos monitores y muestras de núcleos, desapareciendo bajo la espuma. Toda la costa se transformó. Los acantilados de Big Sur se desprendieron en enormes deslizamientos. El paseo marítimo de Santa Cruz se pulverizó. Los Ángeles,
Más abajo, sufrió oleadas secundarias que inundaron Belize Beach y los puertos. Seattle, al norte, la Space Needle se balanceó y luego quedó sepultada por la inundación de Puget Sound. Ferries zozobraron. El mercado de Pike Place quedó completamente desprovisto de puestos. No fueron solo edificios o monumentos los que se derrumbaron. Fueron vidas, sueños, recuerdos borrados. Gente como yo, científicos, familias, soñadores que perseguían la promesa estadounidense, todos desaparecieron en un instante. Mi alma gritó, el horror me atenazaba. Un profundo dolor por mi país, mi gente. Lágrimas que no podía llorar, quemándome por dentro. ¿Por qué nosotros? Pero sabía que esta era la llamada de atención. Literalmente. Y a medida que las aguas retrocedían, dejando lodo y ruinas, vislumbré algo peor. Las consecuencias, un mundo cambiado para siempre, lo que planteaba la pregunta de quién sobreviviría. Cuando las aguas finalmente se retiraron, dejando tras de sí un rastro de lodo y escombros que se extendía kilómetros, me mostró lo que venía después. Y déjame decirte que no hubo una recuperación lenta, ni una reconstrucción gradual como después de esos huracanes que había visto en las noticias en casa. No, amigo. Aquí no hay una nueva normalidad. Todo se detuvo. Las comunicaciones se interrumpieron por completo. Las torres de telefonía móvil se derrumbaron como fichas de dominó. Los satélites quedaron fuera de servicio por el caos electromagnético del impacto. Los cables de Internet bajo el Pacífico se rompieron por completo. Países enteros quedaron en silencio. La gente gritaba por los teléfonos sin señal, sin posibilidad de pedir ayuda ni siquiera de saber si sus seres queridos estaban vivos. La red eléctrica se derrumbó como un castillo de naipes. Desde las subestaciones inundadas de Manila hasta los rascacielos a oscuras de Tokio, todo quedó a oscuras. Los hospitales funcionaban con generadores moribundos. Las luces de las calles se apagaban una a una, empujando a las naciones a una noche interminable donde no se podía ver la mano delante de la cara. ¿Economía? Olvídalo. Completamente estancada. Congelada en el tiempo. Las bolsas se desplomaron antes de que la ola siquiera llegara. Pero ahora, sin comercio, sin bancos, sin cajeros automáticos que escupieran efectivo. Puertos demolidos, cadenas de suministro destrozadas, esos enormes portacontenedores que había visto atracando en Long Beach, hundidos o varados, con su carga pudriéndose en las olas. El caos se apoderó de todo enseguida, hombre. Como un fuego inextinguible. El agua limpia se acabó. Las tuberías reventaron. Los depósitos se contaminaron con agua salada y escombros. La gente, desesperada, escarbaba en el lodo buscando un sorbo, con la garganta seca y agrietada. Los hospitales se inundaron hasta los topes. Los equipos sufrieron cortocircuitos. Los médicos se abrían paso entre el lodo hasta la cintura intentando salvar a quienes podían, pero sin electricidad ni medicamentos. Era inútil. Las enfermedades proliferaron de la noche a la mañana, el cólera por la mezcla de aguas residuales, infecciones que supuraban en heridas abiertas, fiebres que arrasaban los campamentos de supervivientes como un reguero de pólvora. La comida se convirtió en el verdadero asesino. Estantes vacíos antes de la ola, pero ahora almacenes bajo el agua, granjas saladas y en ruinas. Gente enfrentándose por una lata de frijoles o una barra de pan. Saqueos por todas partes. Multitudes rompiendo escaparates en lo que quedaba de tiendas, peleas por las obras. Esa fina capa de civilización se desprendía. La comida escasea como los dientes de una gallina. La gente se roba a ciegas. Es como si todo lo que creías orden, que era sociedad, se desmoronara. Sentí un peso en el alma al verlo. Un nudo en el estómago, como ver tu propio barrio convertirse en una zona de guerra. Sin ley, sin orden, solo supervivencia. Cruel y feo. Gobiernos paralizados,
líderes atrincherados en búnkeres, si es que sobrevivían. Pero sobre el terreno, anarquía. Vi disturbios en las ruinas de Yakarta, hordas desesperadas en las calles empapadas de Seattle, gente a la que antes consideraba vecinos en casa ahora eran desconocidos peleándose por las migajas. No era solo una ruina física. Era el alma de la humanidad fracturada, y me impactó profundamente, esa desesperación asentándose como arena mojada. Pero justo en medio de toda esa oscuridad, esas escenas de gente arañándose como animales, él señaló esos destellos de luz. No muchos, pero los suficientes para destacar con nitidez en la penumbra. Esta gente, los justos, supongo que los llamarías, no se estaban volviendo locos como los demás. No había pánico en sus ojos, ni empuñaban rifles ni acaparaban lo poco que quedaba. En cambio, se arrodillaron en el barro, con la cabeza gacha y las manos juntas, rezando en voz baja pero firme. Podía oírlo, sabes, no con los oídos, sino resonando en mi espíritu como una suave melodía que atravesaba el caos, una melodía de esperanza entre los gritos y el estruendo de los escombros al caer. No gritaban ni se asustaban. No había saqueos para ellos. Se arrodillaron y rezaron. Escuché sus palabras, suaves como una canción de cuna entre los gritos y los escombros. No rogaban por miedo. Era fe, pura y simple. Eran pequeños rayos de luz en un mundo completamente oscuro. Eran familias apiñadas en sótanos medio inundados en Portland, susurrando salmos que jamás había leído. Sus voces serenas, sus rostros iluminados por algo interior, no miedo. O grupos en Filipinas, supervivientes de aquellas islas sumergidas reunidos en la cima de una colina bajo cielos tormentosos, cantando himnos en tagalo, con las manos alzadas no en señal de rendición, sino de confianza. Al observarlos, empecé a comprender la gran diferencia entre esta gente y las turbas que se desgarraban entre sí. Los otros, impulsados por el miedo, por esa lucha visceral por aferrarse a lo que tenían, por sobrevivir a cualquier precio. Pero estos, anclados en algo más grande, algo eterno. Sabían, de verdad sabían, que este desastre no era el fin, que su valor no residía en la comida enlatada ni en la tierra firme, sino en él. Lo vi en sus ojos. Esa paz que solo había vislumbrado en el túnel, manteniéndolos firmes mientras todo se desmoronaba. Un padre en Japón, hundido hasta las rodillas en los escombros de Yokohama, consolando a sus hijos no con promesas de helicópteros de rescate, sino con historias de la Biblia, con voz firme. O una anciana en Indonesia, sola en su aldea inundada, rezando en voz alta, sus palabras atravesando los aullidos de los saqueadores cercanos como un faro. No maldijeron la ola ni amenazaron al cielo. Le agradecieron su misericordia, pidieron fuerza, creyeron en una protección más allá de lo físico. Yo, el hombre que había pasado la vida buscando hechos, lo sentí profundamente. No era debilidad. Era fuerza. De esa que la ciencia no puede medir. Mi ser se calentó un poco, atravesando el horror. Tal como lo entendí, la división no fue por inteligencia ni por suerte. Era fe contra miedo. La luz penetrando la oscuridad. Y mientras esas oraciones se elevaban como señales de humo, él susurró en mi mente, insinuando por qué había sucedido todo esto, llevándome hacia el corazón del juicio, ese susurro suyo, llevándome más profundamente al porqué de todo. Ya no era una vaga insinuación. No, lo dejó claro, mostrándome la raíz, las verdaderas razones detrás de este juicio que se desplomaba como una ola. Y déjame decirte, no fue rabia ciega, amigo. No fue un Dios enojado haciendo un berrinche. Fueron las consecuencias. Eso fue lo que me impactó. Una serie de imágenes inundó mi mente, como hojear un libro de historia, pero vivas, latiendo con el dolor. Vi a la humanidad dándole la espalda paso a paso, decisión tras decisión, construyendo este muro de desafío. Naciones, países enteros que había estudiado en mapas de mi laboratorio, legalizando cosas que incluso yo, un científico racional, tenía que admitir que eran simplemente moralmente incorrectas,
cosas que distorsionaban el orden natural, ya sabes, como alterar el matrimonio, convertir lo que se suponía sagrado entre un hombre y una mujer en algo fluido. Lo que me hiciera sentir bien en el momento. Había visto los titulares en casa, desfiles celebrándolo, leyes que cambiaban de la noche a la mañana en estados como California, donde había vivido toda mi vida, gente aplaudiendo. Pero en el fondo, me sentía raro, como profanar algo puro en aras del progreso. Se me revolvió el estómago al verlo. Una náusea que no podía quitarme ni siquiera sin estómago. Luego estaban los niños. ¡Qué duro! Imágenes de clínicas, habitaciones estériles donde se terminaba la vida por conveniencia. Bebés sacrificados en el altar de la elección personal, de sus carreras o simplemente por no querer complicaciones. Clínicas de abortos en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Números que se acumulan por millones. Leyes que lo protegen como si fuera un derecho, no una tragedia. Siempre había sido prociencia, pensando que era solo biología. Pero viéndolo a través de sus ojos, era desgarrador. Puro y simple. Sangre clamando, haciendo eco de esas antiguas historias que había ignorado, y el orgullo convirtiendo la arrogancia en un festival. Literalmente desfiles con arcoíris por todas partes. Gente pavoneándose por lo que la Biblia llama pecado, acallando a gritos a cualquiera que se atreviera a hablar. Había pasado por delante de esos eventos en San Francisco, poniendo los ojos en blanco, pensando que era una diversión inofensiva. Pero ahora veía la autocomplacencia, la actitud egocéntrica, creciendo tanto que impedía cualquier espacio para la humildad o para Dios. También silenciando a quienes decían la verdad, gente cancelada, empleos perdidos, voces silenciadas por decir lo correcto. Predicadores en pueblos pequeños. Científicos como yo que cuestionaban la narrativa. Todo ello silenciado en nombre de una tolerancia que no era tolerante en absoluto. Sin embargo, la apatía me afectó más. Gente ignorando a su creador, buscando gadgets, dinero, me gusta en redes sociales, engreídos hasta la médula. Egos inflados como si dominaran el universo. Me vi reflejado en ello, encerrado en mi bungalow, adorando los datos por encima de lo divino. Naciones abandonando la oración en las escuelas, quitando cruces de lugares públicos, burlándose de la fe en los programas de televisión que solía ver. Fue una acumulación, ¿sabes? No un gran pecado, sino una decadencia lenta. La indiferencia se extendía como la contaminación en las corrientes oceánicas que rastreaba. Sentía un peso en el alma. El arrepentimiento me invadía por mi participación en ello. Reírme de las invitaciones a la iglesia, llamar tontos a los creyentes. Incluso siendo una persona sensata, ya no podía negar lo incorrecto. No es ira repentina, ¿sabes? Son consecuencias. Vi cómo nos hemos alejado de él. Países que dan luz verde a abominaciones que incluso mi mente científica considera éticamente desastrosas, que manchan el matrimonio, que sacrifican hijos por comodidad, que convierten el orgullo en una fiesta, que amordazan a quienes dicen la verdad. Vi nuestra apatía hacia el Creador, nuestra presunción, nuestros egos desmesurados. Todo estaba conectado, una red de decisiones que conducía directamente a la trayectoria de ese cometa. Y a medida que esas imágenes se desvanecían, su presencia se acercaba, dispuesta a dejar claro el punto con una ley más antigua que la gravedad. Y entonces lo oí, no palabras retumbantes como un trueno, sino esa sabiduría directa que me inundó de nuevo. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Las naciones que siembran desafío cosecharán ruina. Me calaba hondo, como una verdad que siempre había conocido, pero que estaba enterrada bajo capas de escepticismo. No se trataba de un castigo arbitrario, ni de una deidad caprichosa lanzando una moneda al aire. No, era una ley universal tan cierta como la gravedad de Newton o la conservación de la energía, sobre la que había dado conferencias en polvorientas salas de conferencias. Consecuencias inherentes a la creación misma. Un resultado natural de alejarse de Dios.
Había creído en las leyes físicas toda mi carrera. Si se deja caer una piedra, cae. Si se calienta agua, hierve. Pero esta ley divina, aún más precisa, inflexible. Siembra semillas de rebelión, cosecha una tormenta. La vi desarrollarse en destellos. Sociedades desmoronándose bajo su propio peso, como la antigua Roma o esas civilizaciones sobre las que había leído, cayendo no primero ante los invasores, sino por la decadencia interna. Nuestro mundo actual, expulsando a Dios, abrazando cada capricho, y ¡boom!, la cosecha llega con fuego e inundación. Franklin, el viejo yo, se habría burlado, exigiendo pruebas, ecuaciones. Pero aquí, en esta visión, todo encajó a la perfección. El cometa no fue casual. Fue la cosecha de lo que habíamos sembrado. Naciones que se regodeaban en su independencia de él, legalizando lo impensable, ahora enfrentando la otra cara de la moneda. Mi corazón latía con fuerza con el peso, una mezcla de asombro y tristeza. Confiaba en la física para explicarlo todo. Pero la ley de Dios lo superaba todo, exacta y eterna. Antes creía en las leyes físicas a pies juntillas. Ahora creo en la ley de Dios. Es más precisa que la física. No era venganza. Era justicia. Una balanza equilibrada. Pero incluso en la severidad, había misericordia, una oportunidad de cambiar antes de la cosecha plena. Al asentarse esa verdad, él me impulsó hacia la visión final, el propósito tejiéndose a través del dolor, un hilo de esperanza brillando a la sombra del juicio. Sabes, después de todas esas escenas horribles, las olas rompiendo, las ciudades derrumbándose, la gente luchando en la oscuridad, pensé que ahora mismo estaría ahogándome en la desesperación. ¿Cómo se recupera uno después de ver el mundo destrozado así? Pero no, me mostró algo más. Algo que lo cambió todo por completo. Esta fue la gran sorpresa. La visión que devolvió la esperanza. Resulta que Dios no advierte sin razón. No busca la destrucción solo para verla arder. No, anhela el arrepentimiento. Ya sabes, corazones que regresan a Él. Gente que despierta de la niebla en la que hemos estado viviendo. Ese cometa, ese monstruo ardiente que se precipitaba por el espacio. No era solo una herramienta para juzgar. Era una llamada de atención. Fuerte y claro, sacudiendo la tierra para que nuestras almas tiemblen y se vuelvan. Sacude la tierra para que los corazones se estremezcan y regresen a Él. Golpea el mar para que las almas se salven antes de que suene la última trompeta. Me golpeó como un salvavidas lanzado en aguas turbulentas, a mí, el hombre que había pasado años ignorando cualquier atisbo de fe. Ahora, comprendiendo que cada terremoto, cada pico en mis datos antiguos, formaba parte de una súplica mayor. No para aniquilarnos, sino para rescatarnos. Lo vi desplegarse en destellos, más claro que cualquier imagen satelital que había analizado en Monterrey. Naciones tambaleándose, pero en medio del caos, oportunidades de cambio. Personas que habían escuchado advertencias como esta, tal vez en vídeos, predicadores o esa sensación persistente en sus entrañas, comenzaban a escuchar, no solo por miedo, sino por verdadera convicción. La trayectoria del cometa, el rugido de ese tsunami, todo diseñado para sacarnos de la complacencia. ¿Recuerdan esos enjambres sísmicos que me obsesionaban? No eran aleatorios. Eran señales. Ecos de misericordia que nos daban tiempo para prepararnos. Dios no se alegra del castigo. Está desconsolado por el pecado, anhelando que regresemos a casa. Como un padre que advierte a su hijo antes de que llegue la tormenta, no para asustarlo, sino para salvarlo. Mi ser se conmovió, atravesando el frío horror que sentí al ver las inundaciones. El arrepentimiento por mi propia ceguera se mezcló con esta esperanza naciente. Tal vez, solo tal vez, esta catástrofe podría provocar un resurgimiento. Que la gente abandonara el orgullo, las distracciones, y lo buscara de verdad.
La visión mostró destellos, pequeños grupos reunidos en rincones escondidos, orando por perdón, vidas transformándose incluso antes de que la ola alcanzara su punto máximo. No se trataba del fin del mundo. Se trataba del amanecer tras la oscuridad. Él nos quiere alerta, vivos para la eternidad, no sonámbulos hacia el juicio. Y al asimilarlo, el peso se alivió un poco, la compasión siempre superaba a la ira. Pero entonces me atrajo más profundamente, mostrándome el camino, la manera de mantenerme firme cuando suben las aguas. Ese camino no se limitaba a almacenar alimentos enlatados o encontrar terreno elevado, sí, también les mostró a otros que lo hacían, a los inteligentes a quienes les había advertido con antelación. Llenar despensas con alimentos no perecederos, embotellar agua de los arroyos antes de que llegara la contaminación, construir refugios en sótanos o laderas lejos de las costas. Veía familias en la zona rural de Oregón, gente como mis vecinos, acarreando provisiones a sótanos, con linternas y baterías apiladas ordenadamente, o grupos en el medio oeste, más alejados del impacto, pero sintiendo las consecuencias, compartiendo comida, los bancos se convirtieron en centros comunitarios. Pero vaya, eso eran las cosas pequeñas. ¿La verdadera preparación? Espiritual. Corazones que se enderezaban. Vi a gente común y corriente, arrodillarse, confesando el desastre que habían causado. Se arrepienten de sus pecados. Se vuelven a Él. Se anclan en Cristo. Y Él los protegerá como lo hizo con Noé en el diluvio, como sacó a Lot de Sodoma. Él protegerá a los fieles. Honrará las oraciones de cualquiera que habite en su refugio. La historia se desarrolló vívidamente, una madre en Filipinas, días antes de la ola, reuniendo a sus hijos alrededor de una Biblia desgastada. Lágrimas fluyendo mientras oraban pidiendo perdón. Dejando atrás viejos rencores e ídolos. O un empresario en Tokio, abandonando el ajetreo de la vida, buscando el bautismo en una iglesia tranquila. Su alma se purificó antes de que sonaran las sirenas. La protección de Dios brilló a través de ellos, no escudos mágicos, sino una protección divina como un paraguas bajo el aguacero. Así como Noé construyó el arca entre burlas, esta gente preparó sus corazones. Y Él la honró. Visiones de sobrevivientes emergiendo de los escombros, no por suerte, sino por gracia. Hogares a salvo en las cimas de las colinas. Senderos despejados entre los escombros. Provisión apareciendo cuando todo parecía perdido. Lot huyendo de Sodoma, con fuego lloviendo detrás, pero seguridad por delante. Lo mismo digo. Los fieles fueron guiados a refugios seguros, sus oraciones como faros que atravesaban la niebla. Sentí profundamente esa seguridad, yo, el escéptico, ahora convencido de que no era casualidad. Ancla en Cristo y la tormenta no podrá desarraigarte. Después de todo lo que he visto, puedo decirlo con certeza. La misericordia de Dios es infinita. Si lo crees, si este testimonio despierta en ti incluso una pequeña esperanza, escribe amén con letras grandes y negritas en los comentarios una vez más, para que podamos orar juntos por este mundo. ¿De acuerdo? Despertó algo en mí, un llamado a la acción incluso en la visión. Pero al desvanecerse esas imágenes, Él me atrajo de vuelta a la tierra, insinuando mi regreso. Mi nueva misión me esperaba en la cama del hospital. Entonces desperté, con todo el cuerpo dolorido, como si me hubieran desprendido todos los huesos. Al principio, la habitación estaba borrosa, paredes blancas y estériles que entraban y salían. Pitidos de máquinas que me perforaban el cráneo. Oí al médico, un tipo con bata y un portapapeles, murmurar, ya está recobrando la consciencia. Las enfermeras entraron a toda prisa, revisando los monitores, iluminándome los ojos con luces que me hicieron estremecer. Me lo explicaron, un paro cardíaco repentino y punto. Los paramédicos me devolvieron la descarga, bombeando mi pecho hasta que me crujieron las costillas. Tiene suerte, doctor Marrow, dijo una, dándome palmaditas en el brazo como si fuera un niño.
Pero entonces empezaron a hablar de experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las llamaban como si fueran un fallo cerebral, alucinaciones por falta de oxígeno. Algo común. El médico se encogió de hombros, tomando notas. La mente te juega malas pasadas cuando se apaga. Me miraron con lástima, como si acabara de despertar de un sueño fértil. Quizás necesitaba una evaluación psicológica antes del alta. Hombre, el choque me impactó profundamente. Sabes, un momento estaba flotando en esa luz divina, presenciando el fin del mundo, sintiendo la misericordia de Dios envolviéndome como una promesa, y al siguiente, de vuelta en esta fría clínica, con tubos en los brazos, el olor antiséptico picándome la nariz. Sentía el cuerpo pesado, aprisionado por una gravedad que había olvidado en ese reino de ingravidez. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante me atravesó el pecho, recordándome el flechazo que lo inició todo. Dos realidades chocando. La que dominaba la ciencia, donde todo se explicaba mediante neuronas y sustancias químicas, y la que me había revelado una verdad más allá de cualquier laboratorio. La frustración me invadió, ardiente y urgente. Quería gritarle, chicos, no es una alucinación. Vi la realidad. Pero mi voz salió ronca y débil, y simplemente asintieron. Tranquilos. Descansen. La duda me invadió. No la mía, sino la de ellos, reflejando el escepticismo que solía ser. Me reía de historias como esta tomando un café con mis colegas. Lo atribuía a las endorfinas o al trauma. Ahora estaba del otro lado, conectando mundos. Mi corazón seguía latiendo, errático, latiendo con fuerza con el peso de lo que cargaría. Las visiones se repitieron vívidamente, el resplandor del cometa, el rugido de la ola, los fieles rezando en las ruinas. Pero aquí, en el zumbido fluorescente, se sentía distante, casi onírico. Me quedé allí, mirando las placas del techo, luchando con ello. ¿Cómo aferrarse a la eternidad cuando el mundo te arrastra de vuelta a lo cotidiano? Las enfermeras me revisaron las constantes vitales, me ofrecieron gelatina, pero por dentro, ansiaba compartir, advertir. Los papeles del alta se cernían sobre mí, pero también la misión tirando, insistente, mis manos temblaban sobre las sábanas, no por debilidad, sino por el fuego que ahora ardía en mi alma. Decirles, sí, lo intenté allí mismo en el hospital, en cuanto pude hilvanar frases. Empecé con las enfermeras, unas señoras amables, una con una cruz. Collar que me llamó la atención. Morí, dije con voz áspera, pero regresé. Vi a Jesús. Me mostró un cometa, un tsunami. Ya viene. Sus sonrisas se congelaron, sus ojos se desviaron. Qué interesante, doctor Morro. Quizás debería hablar con el capellán. Los médicos eran peores. Mi cardiólogo, un tipo astuto de Stanford, me escuchó con cortesía, pero con escepticismo. Suena a una ECM clásica, química cerebral. Ya sabes, tenemos estudios al respecto. Sugirió medicamentos para la ansiedad posterior al evento. Quizás un terapeuta para desentrañar los delirios. Me resistí, describiendo la luz, las visiones, la escritura que ardía en mi mente, pero asintieron a la distancia, considerándolo como confusión por el trauma. Familia, nadie que pudiera decir que fue mi elección. Recuerdo que estaba sola en esa cama, sintiendo el aislamiento más frío que la vía intravenosa. Me dijeron que descansara y tomara pastillas. Me sentía tan sola. Yo era el único que llevaba esta carga. Sabía que el tiempo apremiaba, pero ¿quién me iba a creer? La frustración se convirtió en dolor. Una profunda soledad que había conocido toda mi vida, pero que ahora se intensificaba. Había visto el final. La misericordia. El llamado al arrepentimiento. Y aún allí. Descartado como el divague de un anciano. El alta llegó rápido. Una silla de ruedas a la acera. Recetas en mano.
Pero el peso persistía, oprimiendo mi pecho con más fuerza que el arresto. ¿Quién habría escuchado a un geólogo jubilado profetizando? La duda me rondaba, pero también el fuego. Su fuego me impulsaba. Tuve que luchar contra la incredulidad, empezando desde abajo, o todo sería en vano. En casa, el bungalow parecía el mismo. La terraza crujía, la vista al mar seguía igual, el laboratorio del garaje esperaba con sus monitores polvorientos, pero yo era totalmente diferente. Entré arrastrando los pies, con las piernas temblorosas por la estancia en el hospital, y me quedé mirando mi viejo equipo, sismógrafos, muestras de núcleos, pilas de revistas amarillentas en los estantes. Todo parecía inútil ahora, como juguetes de una vida pasada. Empecé a leer la Biblia, esa cosa de la que me había burlado toda la vida. Oré. Busqué comunidades pequeñas, gente creyente. Mi primera vez en una iglesia, una pequeña en Carmel, con bancos de madera y gente de corazón abierto. Entré con dudas, pero me recibieron como familia. Sin preguntas. Al principio, rezar se sentía incómodo. Las rodillas crujían al tocar el suelo, pero las palabras brotaban, gracias por la segunda oportunidad, por favor, por la fuerza para compartir. Me sumergí en las escrituras. Páginas que antes consideraba cuentos de hadas ahora cobraban vida. Saltaban con verdades que reflejaban mis visiones. Sobre todo el Apocalipsis. Esos versículos que él había grabado en mí desde la seca ingenuidad materialista, siempre a solas con mis datos. Me convertí en mensajero. Esperanza y arrepentimiento, mi nuevo evangelio. Usé mi conocimiento científico para interpretar lo sobrenatural, explicando la trayectoria del cometa como la de un asteroide. La fuerza de la onda con analogías físicas comprensibles para la gente. Me uní a grupos en línea, a pequeños estudios bíblicos, e incluso empecé a grabar vídeos con mi teléfono. La voz aún áspera, pero urgente. Ya no le temo a la muerte. Toqué la vida eterna. Sentí su presencia envolviéndome. Eso lo cambió todo. La soledad desapareció. Reemplazada por un propósito. Yo era Franklin, ¿y tú? No buscaba subvenciones ni publicaciones, sino almas. Un heraldo de advertencia y gracia. Listo para gritar a los cuatro vientos si era necesario. La misión brillaba con fuerza. Sin vuelta atrás. Amigos, sé que mi historia puede haberlos asustado, confundido o conmocionado. De hecho, revivirla también me conmueve. Pero ese no es el objetivo, no sembrar miedo como un predicador catastrófico. No, se trata de sembrar esperanza. Real y profunda. Yo, el Dr. Franklin Marrowrow, un hombre que pasó toda su vida en las sombras de la duda y la fría lógica, ahora tocado por el amor ilimitado de Dios. Me mostró lo que viene. El fuego del cielo, las murallas de agua que se alzan. Pero también iluminó el camino para que nos mantuviéramos firmes. Su gracia es suficiente. Su amor no flaquea. Ni siquiera cuando el mundo entero tiembla bajo nuestros pies. Yo era ese científico testarudo, ya sabes, enterrado en mi laboratorio, pensando que lo tenía todo resuelto con gráficos y números. Pero ese viaje casi mortal me abrió los ojos, dejó entrar una luz más brillante que cualquier amanecer californiano. Ahora veo que no estamos condenados si giramos. Esa visión no fue solo destrucción. Fue un llamado de misericordia que nos instó a regresar antes de que fuera demasiado tarde. Dios no está ahí arriba esperando para aplastarnos. Él nos alcanza, desconsolado por nuestro desastre, y nos ofrece una salida. Sentí ese amor, cálido y perdonador, que me sacaba de mi solitaria vida en un bungalow y me llevaba hacia algo real. Y tú tampoco estás solo. No importa quién seas, lo que hayas vivido, quizá toda una vida de escepticismo como la mía, o heridas profundas. Su amor te espera. Agarra tu propio camino con ambas manos, lleno de confianza. Búscalo.
Escucha ese susurro silencioso en tu corazón. Ahí está, te lo prometo. Atravesando el ruido como el rayo de un faro en una noche brumosa de Monterrey. Deja que te guíe a casa. Esa paz que encontré con él es real, amigos. La que todo científico, todo buscador, persigue toda su vida. Es la verdad, pura y simple. No hay que prepararse solo con reservas o lugares seguros, aunque eso también es inteligente. Más importante aún, endereza tu espíritu. Arrepiéntete. Regresa. El tiempo no se detiene. Dios lo ha dicho. El cometa va a impactar. El tsunami va a ascender. Y solo aquellos anclados en Cristo permanecerán firmes a través de todo. Si mi historia, este testimonio, tocó tu corazón aunque sea un poquito, te ruego que presiones el botón de suscripción ahora mismo. Pulsa suscribirse y activa las notificaciones, porque esta no será la última vez que escuches cosas como esta. Este canal es tu lugar de referencia para recibir mensajes de Dios, directamente del cielo y advertencias desde el abismo. Habrá más historias, más testimonios, más revelaciones mías y de otros para compartir.